Vamos entonces a comenzar con nuestra clase. Esta ya es un poquito más corta, solo vamos a ver las funciones logarítmicas y exponenciales. Parece largo, porque aquí incluí las explicaciones que les decía de los ejercicios número 4. ¿Listo? Esto ya lo hicimos en el video anterior. Y arrancamos aquí en funciones trascendentes y sus gráficas. Como les decía, solo vamos a ver la función logaritmo y la exponencial. Listo, logaritmo en base de un número y logaritmo natural. Exponencial utilizando cualquier número elevado a la x y el exponencial utilizando ya propiamente la letra i. Vamos a hacer un recorderis de los dominios y los rangos de las funciones trigonométricas y cómo se grafican. Pero como eso lo vimos ya en décimo, las funciones trigonométricas, no vamos a ahondar mucho en el tema, solo como un recorderis. Es decir, que lo único que vamos a trabajar es logaritmos y exponenciales. Esas hacen parte de unas funciones que se llaman trascendentes. Listo, y vamos a ver cómo se grafican. Entonces, por eso nuestro título es Funciones trascendentes y sus gráficas. Vamos a comenzar con la función logaritmo. Ustedes por allá en séptimo grado vieron el logaritmo en base a. Tranquilos y tranquilas, si no lo recuerdan no hay problema. Hay dos opciones que ustedes me digan, hacemos un recorderis general o aquí mismo en esta página de YouTube hay una lista de reproducción de grado séptimo y ahí muestran las propiedades como para que refresquen. Listo, cualquiera de los dos métodos, bienvenido y me avisan si necesitan una explicación de mi parte. Vamos entonces a recordar esa relación, porque hay una relación estrecha entre el logaritmo y la potencia. ¿Cuál es esa relación? Tenemos el logaritmo. Este número que está aquí abajito se conoce como base. Este número pasa a estar acá, luego lo vemos, y este sería el resultado. ¿Qué quiere decir? Que el logaritmo base A de B es igual a C, así se leería. ¿Cómo sería esto en potencia? Se los puse con colorcitos para que lo podamos distinguir. A es la base y sigue siendo la base. Observemos que este resultado de acá es el exponente. Y que B, que es el que está antes del igual, es el resultado de la base con el exponente que lo llamamos potencia. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo. Ahí está con letras, con colores, pero vamos a ver un ejemplo concreto con números. Decimos entonces, logaritmo base 2 de 16 igual a y. ¿Cómo lo pasamos a manera de potencia? Decimos, recuerden que esta flechita significa entonces. Entonces, esta base pasa a ser la base acá, lo que está después del igual, el exponente, y lo que está antes del igual, el resultado. Quiere decir que 2 a la y me da 16. Entonces, ¿cuánto tiene que ser y? 2 por 2, 4. Por 2, 8. Y por 2, 16. ¿Cuántas veces tuvimos que poner el 2? 4 veces. Entonces 2 a la 4 me da 16. ¿Qué quiere decir entonces? Que este 4 va a ser la y. ¿Qué podemos concluir? Que y es igual a 4. Por lo tanto, si queremos poner una respuesta concreta, logaritmo base 2 de 16 sería igual a 4. ¿Listo? Bueno, ya lo vamos a ver entonces como función. ¿Cómo sería la función logarítmica? Decimos f de x es igual al logaritmo base a de x y a puede ser cualquier número, pero ojo, cualquier número mayor que 0 y distinto de 1. Esa es la única condición que hay.
Qué pena, chicos, no he podido solucionar que esta tableta no me mueva lo que escribo. Por eso es que primero hago la clase, le tomo PDF, se las envío y ya después sí hago explicación para que no se me vaya a dañar en particular el trabajo, que es bastante. Bueno, después de esta pequeña pausa, sigo con la explicación. Decíamos, esta base tiene que ser mayor que 0 y distinto que 1. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros tenemos en la gráfica, me dicen mayores que 0, entonces son todos los que están hacia acá, pero distintos que 1, o sea que ahí voy a tener una abertura. Voy a tener de 0 hasta 1 y de 1 hasta infinito. Con esto aquí abierto. ¿Listo? ¿Qué quiere decir que esté abierto? Que no lo voy a tomar. El 1 no se puede tomar. ¿Por qué? Hagámonos esa pregunta. Resulta que si ustedes toman, por ejemplo, logaritmo base 1, que es el que no podemos tomar, voy a borrar aquí para mostrarles. Por ejemplo, logaritmo base 1, esto no existe, ¿no? Pero voy a mostrarles por qué. Logaritmo base 1 de 2 igual a y. ¿Qué quiere decir? Que 1 elevado a la y me tiene que dar 2. Díganme el número que al elevarlo, 1 elevado a la ¿cuánto me va a dar 2? Nunca, jamás. Porque 1 elevado a cualquier número me va a dar 1. Por eso es que nunca puede ser 1. ¿Listo? Bueno, teniendo ya claro eso, fijémonos en la x. La x siempre tiene que ser mayor que 0. ¿Listo? Aquí ya una aclaración que hicimos y es al número que le corresponde la letra A se le va a llamar base. Tenemos para esta función logaritmo un dominio fijo y un rango fijo. El dominio fijo va a ser los x que pertenecen a los reales, tales que x sean mayores que 0. Tales que x sean mayores que 0. ¿Listo? Y tenemos también un rango fijo, los y que pertenecen a los reales. Recuerden que siempre que tengamos una función, no importa qué tipo de función, es esencial conocer por lo menos el dominio. El rango también es muy importante, pero por lo menos conocer el dominio. ¿Por qué? Porque el dominio, esta restricción o esto que aparece aquí, me va a decir cómo voy a tabular. Si yo no me fijo en el dominio, me empiezo a matar la cabeza. Empiezo a poner números negativos y cuando lo pongamos en la calculadora eso no nos va a dar. Entonces comienzan los ay. Por eso es tan importante tener presente esta restricción. Vamos a ver un ejemplo ya con numeritos. Nos dicen graficar la función f de x igual a 2 logaritmo base 3 de x. ¿Listo? Entonces, veamos cuáles números podemos tomar. Si me dicen los x mayores que 0, yo puedo tomar 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Igual, ustedes van a meter esos valores en la calculadora. Lo vamos a trabajar aquí de manera manual. Entonces, vamos a poner, aquí como tenemos base 3, vamos a trabajar con el 1, con el 3, con el 9 y con el 27. ¿Qué propiedad notamos aquí? El 1 se puede ver como 3 a la 0. El 3 se puede ver como 3 a la 1. El 9 como 3 a la 2. Y el 27 como 3 a la 3. Este aquí, 3 a la 2, 3 por 3, 9. Y 3 a la 3, 3 por 3, 9 por 3, 27. ¿Listo? Con esos valores pues va a ser más fácil hallar la función o por lo menos los puntos por donde pasa esa función sin tener presente la calculadora.
Pueden usar la calculadora, por supuesto, pero como les he enseñado en clases anteriores y cuando estábamos en el colegio, es bueno no limitarse solo al uso de la calculadora, sino poner también a funcionar la mente. Bueno, entonces decimos la función. Listo, y en vez de x ponemos el primer valor, que es un 1. Es igual a 2 veces el logaritmo base 3 de 1. Aquí nos va a tocar hacer otro trabajito. ¿Y cuál es ese otro trabajito? Primero mirar a qué es igual esto. Entonces decimos logaritmo base 3 de 1. ¿Por qué? Porque en vez de x pusimos un 1 acá. Va a ser igual a un número c, que no tenemos ni idea cuál va a ser. Entonces, sabemos que esto se puede escribir en forma de potencia. Esta base queda acá. Lo que está después del igual, que se llama c, va a quedar acá arriba. Igual a lo que está antes del igual, que es 1. Ahora, 3 elevado a la c es igual a 1. ¿Cuánto debe ser c? Pues por acá ya nos habíamos adelantado un poco y cuando nos da 1, aquí es 3 a la 0. Quiere decir que c vale 0. ¿Listo? Pero ahí no termina el ejercicio, yo me tengo que devolver. Después de tener esto de acá, me devuelvo y reemplazo. Entonces, este 2, qué pena chicos, denme un momentico, borro estos rayones. Listo. Bueno, les decía, este 2 continúa igualito. Y a lo que es igual este logaritmo base 3 de 1, que es este valor de acá, 0, lo reemplazo acá. Entonces me queda 2 por 0, que es 0. O sea que el primer valor es 0. ¿Qué otra función tenemos? Cuando x vale 3. Entonces decimos f cuando x vale 3 de 2 logaritmo base 3 de 3. Aquí va a ser igual. De nuevo, hacemos un pequeño paréntesis y sacamos este valor, logaritmo base 3 de 3. Decimos logaritmo base 3 de 3 es igual a c. Y lo ponemos en forma de potencia. 3 a la c, aquí está, va a ser igual a 3. Este 3 de la base, esta c, después del igual, la que va aquí después del igual pasa aquí en forma de exponente y el número que está aquí antes del igual pasa a estar aquí después del igual. 3 a la c igual a 3. ¿Cuánto tiene que ser c? C entonces tiene que ser 1 para que se cumpla. 3 a la 1 es 3. ¿Listo? Lo reemplazamos. C va a ser igual a 1. Entonces decimos 2 por 1 va a ser igual a 2. Por lo tanto, el segundo valor es 2. Con el siguiente valor hacemos lo mismo. Decimos f y en vez de x vamos a poner 9. Ustedes pueden poner los valores que quieran. Yo hago la aclaración que tomé los múltiplos de 3 porque me fijé en la base. Como la base es 3, pues yo fui de 3 en 3 para no complicarme tanto la existencia con los cálculos. Decimos 2 de la función logaritmo base 3 de 9, que es la x que estoy reemplazando, igual a 2 por, hacemos un pequeño paréntesis y nos vamos a fijar solo en esto de acá. Logaritmo base 3 de 9 igual a c. ¿Listo? De esta forma. Logaritmo, espérenme un momentico que cargue. Aquí hago una aclaración. Podemos tener ese tipo de funciones como la que vemos aquí, 2 logaritmo base 3 de x.
pero también podemos tener 2 logaritmo base 3. Me tiro esto por allá abajo. Les decía, podemos tener logaritmo, como está aquí, 2 logaritmo base 3 de x, o podemos tener 2 logaritmo base no 3, sino pongámosle 5 de 2x, o de incluso de x medios, o también de x más 1, o x más 2, o x menos 3, ¿listo? ¿Qué es lo único que tenemos que tener presente? Que la x se va a reemplazar aquí y se hace la operación correspondiente. Si x vale 1, entonces 1 más 2 y quedaría 2 logaritmo base 5 de 1 más 2. Cuando x vale 1, entonces 1 más 2, 3. ¿Listo? Y ahí se reemplazaría. En la calculadora ustedes pueden encontrar la función logaritmo para realizar. Denme un momentico para borrar aquí. Bueno, mientras eso borra, observemos que en el ejercicio teníamos logaritmo base 2, logaritmo base 3 de 9. Entonces les decía, aquí vamos a tomar logaritmo base 3, logaritmo base 3 de 9 para poder saber cuánto vale c. Ya lo voy a señalar. Creo que en el PDF no se los puse. Aquí esto, antes del entonces, tiene que ser igual a c. Entonces, ahí sí. Esto que está aquí como base, vas a hacer la base acá para expresar la potencia. Lo que está después del igual, el exponente. Y lo que está antes del igual, va aquí después del igual. 3 a la c me tiene que dar 9. ¿Cuánto tiene que ser c? Entonces c tiene que ser 2, porque 3 por 3 es 9. Entonces c vale 2. Quiere decir que yo lo voy a reemplazar aquí. Este 2 de aquí de la función. Y este 2 que he sacado mediante el análisis de los logaritmos. 2 por 2 me queda que es 4. Y lo ponemos ahí abajito en la tabla, en nuestra tabulación. Vamos a hacer con el siguiente valor. Ahorita me devuelvo un poquitico para que veamos los resultados de la tabulación. El siguiente valor era 27. Como les dije, escogí las potencias de 3. Si yo multiplico 3 a la 0 me da 1, 3 a la 1 me da 3, 3 a la 2 9 y 3 a la 3 27. Podría tomar más, pero hasta ahí está bien. ¿Listo? Igual a 2 de la función logaritmo base 3 de 27 igual a. Hacemos un paréntesis y tomamos esta partecita. Logaritmo base 3 de 27 y lo planteamos como exponente. Este 3 pasa a ser la base. Aquí faltó también el c. Ya se los pongo. Igual a c, entonces esta c pasa a ser el exponente y el 27 pasa a estar aquí después del igual. 3 elevado a la ¿cuánto me da 27? Entonces 3 por 3, 9, ahí solo llevo 2, 3 por 3, 9 y por 3 ahí sí me da 27, es decir que 3 a la 3 es 27, por lo tanto el exponente es 3. Que hemos llamado c, o sea que c vale 3. ¿Listo? Teniendo presente este valor de 3, lo vamos a reemplazar aquí. Y recuerden que el 2 de la función debe seguir, en este caso, para este ejercicio. Si en un ejercicio les ponen menos 1, o menos 5, entonces sigo llevando el menos 5 de la función por el resultado que me dé el logaritmo. Por o más, dependiendo aquí también la operación que estén haciendo. ¿Listo? En este caso, 2 por 3 va a ser igual a 6. Por lo tanto, abajo del 27 vamos a poner 6. Me voy a devolver un poquitico en la tabulación para que lo veamos y podamos graficar. Recuerden también, chicos, que yo hago una explicación paso a paso. Es decir, cuando ustedes estén tomando nota,
Cuando estén realizando los ejercicios no es necesario que hagan todos esos pasos, que sean tan minuciosos. Tampoco pues que se salten de este es la pregunta y este es el resultado, ¿no? Porque igual hay que ver procesos, ¿listo? Pero lo que les quiero decir con esto es que los videos se demoran porque yo voy paso a paso y voy con calma para que ustedes puedan entenderlo. Bueno, igual, si de pronto algún chico nota que por más que está muy bien explicado, todavía no entiende, me lo hace saber y con mucho gusto. Listo, entonces vamos a devolvernos en la tabulación y aquí tenemos nuestra tabulación. ¿Para qué nos sirve la tabulación? Para pasarlo al plano cartesiano. Los valores que vamos a tener en el eje X, que es el eje horizontal, y los valores que vamos a tener en el eje Y, eje vertical. ¿Listo? Aquí ya tengo la gráfica y los puntos señalados. ¿Qué puntos? 1,0, 3,2, 9,4 y 27,6. Recuerden también que para hacer la gráfica pueden usar escalas. En este caso, yo usé una escala de 2 en 2. Hagan de cuenta que este es el papel milimetrado. Bueno, ubicamos eje X y eje Y. La función logaritmo va a tener algo particular y es que siempre va a tener una asíntota vertical que es el eje Y. ¿Listo? Entonces, digamos que es el caso general. Ya si la función logaritmo está acompañada de otros factores que determinen que la gráfica vaya a la izquierda, es decir, hacia los negativos, pues entonces ahí cambia un poquitico, pero lo que no puede cambiar es el dominio, los valores que yo tomo en X. Los valores que tomo en X siempre van a ser los positivos. Entonces, el eje Y siempre, por lo general, va a ser la asíntota vertical. Tenemos los puntos aquí marcados. Y esto, aquí ahorita más ratico vamos a hacer una generalización, y es que este punto de acá, 1,0, siempre va a ser del logaritmo. Siempre el logaritmo va a pasar por allí. Perdón. Decíamos también que cuando el valor es 3, el resultado es 2 y lo vemos aquí en la gráfica. Cuando es 4, cuando es 9 en X, en Y es 4. Y cuando es 27 en X, en Y es 6. Trazamos la curva teniendo en cuenta que la asíntota es el eje vertical, el eje Y, es decir que la gráfica se va a acercar pero nunca la va a tocar. Aquí pareciera que la toca, pero es por la escala y porque yo disminuí un poco el rango del dibujo, pero nunca la puede tocar. Y hacemos un trazo suave de esa gráfica. ¿Listo? Listo. Entonces, esa sería nuestra gráfica del logaritmo. Vamos a ver entonces la función exponencial. La función logaritmo y la función exponencial, como lo vimos, tienen una relación muy estrecha. ¿Por qué? Voy a hacer aquí un recorderiz el por qué. Porque el logaritmo, denme un momentico que esto me escoja aquí. El logaritmo base A de B igual a C me va a quedar en forma de potencia expresado de otra manera, es decir, va a quedar A a la C igual a B. Si quieren se pueden devolver un poquitico en el PDF que ustedes ya tienen para que observen esa relación entre el logaritmo y la parte exponencial. Nosotros ya vimos el logaritmo como tal y utilizamos la exponencial como parte del proceso para resolver. Pero ahora vamos a ver la función exponencial como función. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que esa función exponencial siempre va a ser f de x igual a k por a la x. Ojo, k puede ser cualquier número. ¿Listo? K que pertenece a los reales.
y A va a tener ciertas, digamos que puede ser cualquier número también real, ¿sí? Pero aquí en lo que se cumple vamos a hacer como una pequeña particularidad que tiene esa A. Y X, que es el exponente, y es la variable a la cual vamos a reemplazar. Para la función exponencial se van a cumplir tres condiciones. La primera condición, la función va a cortar al eje Y en 1. Quiere decir que yo voy a tener la coordenada 0,1 siempre para la función exponencial. Hay otra condición. Si A es mayor que 1, es decir, si A es 1.5, 2, 2.5, 3, cualquier decimal mayor que 1 o un número entero mayor que 1, la función va a aumentar respecto al aumento de x. ¿Qué quiere decir? Que ella va a ir creciendo. ¿Listo? Y la última condición que tenemos acá, la condición número 3, es ¿qué pasa si A está entre 0 y 1? Es decir, que es un decimal. Un decimal 0.1, 0.2, 0.325, 0.1424, en fin. ¿Listo? ¿Qué vamos a tener acá cuando A está entre 0 y 1? Que la función va a empezar a disminuir respecto al aumento de x. Es decir, mientras que x va a aumentar, en y se va a disminuir. Es decir, que voy a tener un valor, una curvita hacia abajo. Vamos a tener algo como así. Ahorita lo probamos también en GeoGebra. ¿Listo? El dominio y el rango van a ser fijos. El dominio son los x, El dominio de la función son los x que pertenecen a los reales y el rango son los y que pertenecen a los reales, pero siempre voy a tener los y mayores que 0, es decir, nunca voy a tener en el rango, nunca se me va a ir hacia los negativos. Vamos a graficar esa función que me aparece aquí en el ejemplo. Listo, ya con numeritos. En este caso, k es igual a 1, k no está. Simplemente tengo 5 a la x. Esa es la que vamos a graficar. 5 a la x. El dominio son los x que pertenecen a los reales. Importantísimo que tengamos claro el dominio. Y el rango son los y que pertenecen a los reales, pero y mayores que 0. En los números que escogemos para dar aquí en la tabulación se hacen respecto al dominio, o sea, los x que pertenecen a los reales. Pueden escoger los números que quieran. Yo siempre escojo estos, pues que son los que me dan como la visión de la gráfica. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Listo? Aquí vamos a empezar también a hacer un recorderis de propiedades algebraicas. Entonces, decimos f de menos 2 es igual a 5 y en vez de x vamos a poner menos 2. Entonces, menos 2. Pero ¿qué sucede? Cuando yo tengo cualquier número letra elevado a la menos, cualquier exponente, en este caso 2, este menos lo que me indica es, póngale abajo de denominador. Si no tiene nada, sabemos que va un 1. Voltee esto. Lo que está abajo, páselo arriba y lo de arriba, páselo abajo. Entonces le va a quedar 1 sobre x. Y este exponente se lo pone al de abajo. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir ese x a la menos 2. En este caso, 5 a la menos 2. Entonces ponemos abajo un 1. Se voltea ese 1 y ese 5. Entonces me va a quedar 1 sobre 5. Y el exponente, que en este caso es 2, va a quedar para el de abajo. Entonces queda 1 sobre 5 por 5, que es 25. Hacen en la calculadora y el decimal les va a quedar que es 0.04. Y es el valor que anotamos aquí. Cuando x vale menos 1, entonces sería 5 a la menos 1. Aquí tomamos como si tuviéramos un 1 abajo. Lo volteamos. Y el 5 quedaría con exponente 1.
lo hacemos en la calculadora. Aquí no es necesario ponerlo, recuerden chicos. Si quieren lo ponemos allí como para que lo tengan presente. Y 1 sobre 5 da 0.2, que es este segundo valor. Cuando x vale 0, 5 elevado a la 0. Cualquier número o letra elevado a la 0 es igual a 1 por propiedad. ¿Listo? Y es el número que ponemos acá. Además que cumple con nuestra propiedad que me decían que siempre va a tocar al eje Y en 1. Es decir, que va a tener una coordenada garantizada que es 0,1. Con eso lo estamos comprobando. ¿Qué sucede cuando x vale 1? Cuando x vale 1, entonces tenemos 5 a la 1 y 5 a la 1 es 5. Cuando x vale 2 es 5 elevado a la 2 y 5 elevado a la 2 es 25. Los reemplazamos aquí, los ponemos allí en nuestra tabulación y con estos valores vamos a graficar. Bueno, esperemos un momentico que cargue la gráfica. Y vamos pensando, importantísimo, ya vimos que la función logaritmo y la función exponencial están muy relacionadas. ¿Cómo nos quedaría si la graficáramos en un mismo plano cartesiano? Vamos haciéndonos esa pregunta. Bueno, ¿cómo nos quedaría graficada la función exponencial en este caso? La función exponencial, recordemos que en este caso es y igual a 5 a la x. ¿Listo? Cuando nos dio menos 2, nos daba un número 0.04, si no estoy mal. 0.04. Cuando es menos 1, 0.2. Aquí está. Cuando es 0 en x, siempre va a ser aquí. Es decir, esa función siempre pasará por acá. Si la tenemos así, de esa manera. Cuando es 1, entonces vale 5 y cuando es 2 vale por acá 25. Miren que yo utilicé escalas para que me quepa buena parte de la gráfica, pero ustedes pueden hacer un pedacito y sabemos que la gráfica cuando hagamos la curvita se puede extender, es decir, yo puedo poner una flechita por acá y una flechita por acá porque no sé ni por acá en dónde empieza ni acá dónde termina. Ojo, el eje X siempre va a ser una asíntota horizontal, es decir que la función exponencial nunca va a tocar el eje X. A menos pues que esté acompañada de otras cosas que hagan que baje la gráfica o que suba la gráfica un poco más. Pero eso es por lo general. Vamos a hacer entonces una conclusión, lo que les decía hace un momento que nos planteáramos la pregunta, y es una conclusión de la función logaritmo y la función exponencial. ¿Listo? Entonces, esas funciones, las dos, función del f que depende de x igual al logaritmo base a de x y f de x igual a la x, son inversas entre sí. ¿Listo? Es decir, si ustedes van a sacar la inversa de esta, les va a dar a la x. Bueno, aquí sería igual a y aquí tendríamos y, haciendo como el paso correcto para sacar la función inversa. Pero ustedes saben que después de sacar la función inversa, hacemos un cambio ahí de variable. Permítanme, yo borro eso allí. Y bueno, veamos mientras tanto la segunda conclusión. Dice, al ser funciones inversas se cumple que el dominio de la función logaritmo es igual al rango de la función exponencial y el rango de la función logaritmo va a ser igual al dominio de la función exponencial, es decir, están así cruzaditos. Dominio de la logaritmo con el dominio de la exponencial van a estar cruzados y el rango del logaritmo con el rango de la exponencial van a estar cruzados. Ahora lo vamos a ver bien en un ejemplo con gráfica. ¿Listo? Bueno, veamos entonces la función, el tercer punto. La función logaritmo siempre tiene un punto de corte que es 1,0, es decir que toca el eje X en 1. Y la función exponencial
Perdón, aclaro aquí la pantalla. La función exponencial siempre tiene el punto 0,1, al contrario, es decir que toca al eje Y en 1. La conclusión 4 ya es más visual, es la gráfica. Aquí tomé, como no puedo graficar a la x porque tendría ahí dos variables, ni logaritmo base a de x porque de igual forma tendría dos variables, me tocó escoger un a. En este caso el a va a ser igual a 2. Es decir que tenemos y igual a 2 a la x y logaritmo base 2 de x. ¿Qué va a suceder? Hay una línea que la puse aquí entre comillas, es como una línea de reflejo de la función. Y esa línea de reflejo de la función nos va a mostrar que la exponencial, primero la exponencial dijimos que pasaba por acá en y igual a 1 y la logarítmica en x igual a 1. Que sabemos también que la logarítmica nunca toca el eje y, nunca lo va a tocar. ¿Listo? Entonces la logarítmica viene por acá desde menos infinito, pasa por 1 y sigue hacia arriba. Y la exponencial nunca va a tocar x. Entonces viene por acá desde menos infinito, pasa por y igual a 1 y va hacia arriba. En eso es que tienen en común viéndolas ya gráficamente. Bueno, ya después de eso tenemos una función que es logaritmo natural y una función exponencial. Por el tipo de carga de video voy a hacer una parte 2. Parece largo este tema, chicos, pero realmente no lo es. Recuerden que yo explico paso por paso. Voy a dejar hasta aquí este video y continuamos con el otro para ver la función logaritmo natural y la función exponencial, utilizando ya propiamente la letra I y haciendo un recorderis con las funciones trigonométricas. Gracias, chicos.